Hablar del Día de Muertos en México es hablar de una de las expresiones culturales más representativas y queridas de nuestro país. Es una tradición que no solo nos distingue ante el mundo, sino que también recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Lo más interesante de esta celebración es que aunque gira en torno a la muerte, en realidad está profundamente ligada a la vida. En México, honrar a los difuntos no significa hundirse en la tristeza. Al contrario, significa sonreír, cantar, convivir y sobre todo agradecer. Agradecer por esos momentos compartidos, por los recuerdos que siguen vivos y por la oportunidad de mantener a nuestros seres queridos presentes en nuestra memoria. Esta forma de festejar nos enseña que la muerte no es un final absoluto, sino que es un lazo que sigue uniendo a todas nuestras familias. Dentro de esta celebración encontramos valores muy importantes que se transmiten de generación en generación. El primero es el respeto, porque en cada altar, cada ofrenda y cada oración hay un acto profundo de reconocimiento a quienes nos precedieron. También está el valor del amor, porque es el motor que nos lleva a recordar, a cocinar sus platillos favoritos y a contar sus historias. El valor de la unión, porque no se trata de una celebración individual, sino de un encuentro familiar donde todos participan. Y finalmente, la esperanza. La certeza de que mientras recordemos a quienes partieron, seguirán caminando a nuestro lado. Ahora bien, para entender de dónde surge esta tradición tan especial, es necesario mirar un poco atrás, a esos orígenes más antiguos de nuestra historia. El Día de Muertos no nació de la nada, sus raíces se remontan a las civilizaciones prehispánicas que habitaban el territorio mexicano mucho antes de la llegada de los españoles. Pueblos como los mexicas, los mayas, los purépechas y los zapotecas tenían una visión distinta a la muerte. Para ellos morir no significaba desaparecer para siempre, sino transformarse, emprender un nuevo viaje hacia un nuevo plano de existencia. Se creía que las almas de los difuntos emprendían un camino hacia destinos diferentes y que estos dependían tanto de la forma en la que habían vivido como de la que habían muerto. Por eso, desde ese entonces, los rituales funerarios eran importantes. Se colocaban ofrendas con alimentos, bebidas y objetos personales, para que acompañaran al difunto en este trayecto espiritual. Así, desde los tiempos muy antiguos, la relación con la muerte en México estuvo muy marcada por el acompañamiento, la continuidad y la certeza de que nadie se va del todo. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, esta visión del mundo se encontró con la tradición católica del Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Fieles Difuntos. Y lo que sucedió fue una mezcla cultural muy particular. La cosmovisión indígena, con su riqueza simbólica, se entrelazó con las creencias europeas. De esta fusión nació lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. A pesar de los cambios históricos y de los intentos de borrar las costumbres indígenas, nuestros pueblos lograron conservar su visión de la vida y la muerte, adaptándola a las nuevas creencias sin perder esa esencia. En pocas palabras, hablar del origen del Día de Muertos es hablar de un legado que permanece vivo, porque toca lo más profundo del ser humano, la necesidad de recordar, honrar y mantener cerca a quienes ya partieron. Y quizá esa sea la razón por la cual después de tantos siglos sigue siendo una de las costumbres más importantes de México, una tradición que nos orgullece y que nos muestra que la muerte, lejos de ser un final, puede celebrarse con amor, con respeto, unión, pero sobre todo con felicidad. Durante estas fechas es bastante popular escuchar un sinfín de historias y leyendas conmemorativas de este día tan importante para todos los mexicanos, así como lo es el por qué ponemos ofrendas en los altares, ya que se dice que muchos de nuestros seres queridos regresan esta noche para apreciar todo lo que hemos puesto en honor a ellos. Una de las historias más populares de escuchar es la fiesta de Todos los Santos. Se cuenta que hace tiempo un señor, cuando vienen todos los difuntos, las ánimas a visitarnos pueblo por pueblo, en todas las casas, dijo: "Yo no creo que vengan las ánimas de los difuntos. No lo creo. No vienen. Son mentiras. Yo no tengo tiempo. Yo voy a trabajar", le dijo el señor a su esposa. Su esposa contestó que esperaría a su papá con una jícara de enchiladas. Él siempre comía ramas de wax tierno. Eso le voy a poner en el altar. Y así lo hizo. Bueno, pues se fue a trabajar, trabajó todo el día. El mero día de Todos los Santos, el día de los grandes, de los mayores, porque primero es el día de los chicos, dicen. Amaneció, se fue a trabajar, estaba trabajando duro y de pronto se escuchó ruido de gente que platicaba en el camino. Pasaban muchos, iban contentos, unos cantando, otros bailando, contentos. Vio que pasaban muchos, llevaban canastas en la cabeza y cargaban chichihuites en el hombro. Todos llevaban regalos, las ofrendas que había recibido. Unos llevaban racimos de plátanos, manos de plátanos,
Las señoras iban cargando en la cabeza canastas con tamales, llevaban tamales chicos y grandes, llevaban atole, lo cargaban en cántaros, lo llevaban en jarros, otros llevaban mazorcas, en mancuernas, todos iban muy contentos. Entonces el Señor pensó: ya veo que estas personas no son gente de verdad, porque no los conozco. Van otros señores que hace años he visto. Pobre de mi papá, dijo, y pensó que venía su papá. En ese momento vio venir a su papá, quien llevaba el hombro, la rama de wax tierno. Su mamá llevaba en la cabeza una jícara de enchiladas tapaditas, así como debe ser eso. Llevaban sus papás, el Señor se entristeció. Ahora ya lo creo. Todos los difuntos, todas las ánimas vienen, dijo, y entonces los llamó. Papá, papá, mamá, mamá. Quiero hablar con ustedes. Yo no creía. Dispénsenme. Yo no sabía que ustedes venían a visitarme. Ahora veo de veras es cierto. Hagan el favor de esperarme un poco. Voy a hacer también una ofrenda grande ahora. Ya sé que de veras vienen. Pero nosotros no podemos, contestó el papá. Yo ya me voy, nosotros ya nos vamos, pero si quieres verme y dejarme la ofrenda, hazla. Te espero en el portal de la iglesia, allá te espero mañana, antes de que empiece la misa. Bueno, entonces eso fue lo que hizo el Señor. Regresó a su casa, mató puerco y pollos e hizo tamales grandes. Puso el altar, estuvo preparando la ofrenda toda la noche, para que cuando amaneciera, la gente fuera a hacer el rosario, a rezarle a las ánimas de sus papás. En el momento que terminó sus quehaceres, sintió que le dio cansancio y le dijo a su esposa: voy a descansar. Así tan pronto cuando estén ya cocidos los tamales, pruébalos y avísame. Cuando termines, despiértame. Vamos a llamar al rezandero y vamos a rezarles. Voy a ir a dejar la ofrenda allá donde me va a esperar mi papá. Y el hombre se fue a descansar a su cama. Descansó, y como a la hora le fueron a hablar, pero el hombre ya no estaba con vida, estaba muerto, murió en su cama. Cuando la señora vio finado a su esposo, avisó a los vecinos, a los familiares. Los tamales y la ofrenda que se hicieron para su papá se los comieron los que ayudaron a enterrar al difunto. El Día de los Muertos es una de las tradiciones más representativas en México. Una fiesta donde la vida y la muerte conviven en armonía, recordando que quienes se fueron siempre siguen presentes. A continuación, datos curiosos del Día de Muertos. Origen prehispánico. El Día de los Muertos se remonta a las antiguas civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica, como los aztecas y los mayas, que creían en la vida después de la muerte. Patrimonio cultural de la humanidad. Fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2001 y en 2003 fue reconocida como obra maestra del patrimonio oral e intangible. Celebración. Se celebra el 1 y 2 de noviembre, aunque la festividad comienza el 28 de octubre y termina el 3 de noviembre, y esto es porque es dedicada a los diferentes tipos de muertos. Por ejemplo, el 28 de octubre es para los muertos en accidentes o de manera violenta, el 29 de octubre para ahogados, 30 de octubre para olvidados o sin familia, 31 de octubre para niños no bautizados, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, 2 de noviembre, Día de los Muertos, dedicado a adultos fallecidos. Ofrendas. Las ofrendas incluyen comida, bebida, objetos personales y elementos simbólicos, como las velas, incienso y copal. Altares de varios niveles. Pueden tener 3 o más niveles que representen el mundo terrenal, el cielo y lo celestial. Los altares son quienes los confeccionan. La Catrina. La Catrina, creada por José Guadalupe Posada, es un símbolo del Día de Muertos que representa la muerte de una manera elegante y satírica. Trasciende fronteras. La festividad permite a comunidades mexicanas en el extranjero reconectar con su cultura, utilizando altares, comida y recuerdos como puente con sus raíces. Y como último dato curioso, significado. El Día de los Muertos es una celebración que une a las comunidades con sus antepasados y la naturaleza. Simboliza la vida y la muerte. Y para finalizar el video, les contaré la leyenda del Xolotzcuintle. Cuentan los antiguos mexicas que al morir, el alma emprendía un largo viaje hacia el Mictlán, el lugar de los muertos. No era un camino sencillo, puesto que había que cruzar ríos caudalosos, montañas que chocaban entre sí y vientos tan fríos capaces de cortar la piel. Pero
Los dioses, compasivos de los humanos, crearon un compañero para guiar a los hombres en su último trayecto, el Xolotzcuintle, un perro de piel obscura y mirada noble. Él esperaba en la orilla del río Apanoguaya y solo ayudaba a cruzar a aquellos que en vida habían amado y respetado a los animales. Por eso, en muchos altares se coloca la figura de un perrito de barro, siendo un recordatorio de que nadie camina solo hacia el más allá. El Xolotzcuintle sigue siendo un guardián y guía, uniendo la vida con la muerte y mostrando que incluso en ese viaje eterno siempre habrá un amigo que nos acompañe. ¿Cómo celebras el Día de Muertos? Poniendo un altar a mis seres que ya fallecieron y haciendo una comida y yendo al panteón a lavarle las tumbas y ponerles de que ¿Y qué emociones te hacen sentir estas fechas? tristeza, Nostalgia. sí, nostalgia. Cuéntanos algo que te recuerde a ese día y por qué crees que nunca debe de faltar. Algo que me recuerde ese día, Y que creas que no debe de faltar nunca. pan de muerto, está muy bueno. Ok, gracias. ¿Celebras el Día de Muertos? Con mi familia, Cuéntanos qué emociones te hacen sentir estas fechas. tristeza y nostalgia. ¿Y qué es algo que consideras que no debe de faltar? El altar, pan de muerto y pozole. Ok, gracias. ¿Cómo celebras el Día de Muertos? El Día de Muertos lo celebro yendo al panteón, recordando a esas personas que ya no están con nosotros y fueron importantes en nuestra vida. ¿Qué emociones te hace sentir estas fechas? Creo que en lo personal, y si no hablo solamente de lo personal, más que nada nostalgia, algunas veces tristeza, debido a que recordamos o llega un recuerdo de aquellas personas que ya hoy no están con nosotros. Ok, ¿y algo que te recuerde a ese día o creas que nunca debe de faltar? Yo creo que las flores de cempasúchil y el pan de muerto.